Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a una edición de Enfoque. En estos tiempos en que estamos se habla mucho de políticas y también de economía. En ocasiones van paralelas, en ocasiones se cruzan y en ocasiones pues parece que van cada una por su lado. En Castilla-La Mancha desde hace unos años tenemos una herramienta que se llama termómetro económico, que nos facilita mucho las cosas a la hora de ver por dónde van las previsiones del desarrollo económico de nuestra región. Para hablar de ese termómetro económico hemos traído hoy a nuestros invitados, a quien presentaremos después de ver nuestro vídeo. El termómetro económico de Castilla-La Mancha pretende ser una herramienta de inteligencia económica para la toma de decisiones empresariales e institucionales. Trimestralmente se realiza desde la cátedra de la Fundación de la Universidad Regional bajo la dirección del profesor Mario Donate y trata de medir de forma rigurosa y constante cada 3 meses parámetros objetivos y comparables que nos den la foto del estado de la región y se puedan tomar decisiones en base a esta información. Trimestralmente proporciona datos económicos que realizan un diagnóstico de la situación económica y productiva de la región y que además en cada entrega se centra en un sector específico económico. Su información permite evaluar el impacto de las diferentes políticas y decisiones tomadas a nivel nacional e internacional. El objetivo de este análisis económico es ayudar a la toma de decisiones de las empresas y las autoridades, desgranando los puntos débiles y fuertes de nuestra economía. Para conseguirlo, la Universidad de Castilla-La Mancha trabaja con criterios de seriedad y rigurosidad porque permiten tomar buenas decisiones. Con los datos del último termómetro presentado, correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, se definen las líneas generales de la salud económica de nuestra región. Así se pueden consultar los parámetros fundamentales para establecer el retrato económico de nuestra comunidad autónoma, como por ejemplo el índice de confianza empresarial, la creación de sociedades mercantiles, los datos estimados sobre el Producto Interior Bruto de la región, la actividad industrial, el índice de actividad del sector servicios o el consumo interno, así como las exportaciones. Junto a estos datos de carácter general se incluyeron los específicos dedicados en esta última entrega al sector de la logística, analizando sus fortalezas presentes y perspectivas de futuro. Y ha contado con las colaboraciones en esta materia de Juan Manuel Manzanedo Andani, fundador de Logifashion, y de Gregorio López de Mission Box. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo y también hemos visto alguno de los invitados que han venido hoy a compartir este tiempo de conversación aquí en el plató de Enfoque. A ellos vamos a presentarles. Mario Donate, coordinador de este termómetro económico y profesor de Organización de Empresa de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. Decía yo antes de comenzar este programa que la asignatura de organización de la empresa es algo así como organización familiar, ¿no? Tendrá probablemente algunos... Alguna cosa parecida. Hay que estar organizados para poder cumplir objetivos, eso desde luego, sí. Claro. Fátima Guadamillas, vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha, buenas noches. Buenas noches. Tú eres la jefa de Mario. Soy su compañera. Llevamos mucho trabajo juntos. Y Vicente Buñoz, gerente de la Fundación Eurocaja Rural. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, por fin vienes a la tele, ¿no? Sí, ya hacía tiempo, ¿eh? Sí, porque radio hemos hecho muchas comparecencias de prensa, pero la tele es que no sé, no ha cuajado. Esta es la primera ocasión y esperemos que no sea la última. Sí, no se me ha visto el pelo por aquí, ¿verdad? Lo has dicho tú. Bueno, está bien que empecemos con una sonrisa para hablar de economía, porque parece que cuando hablamos de economía, aunque en este espacio de Enfoque yo creo que ya tenemos una trayectoria consolidada, gracias a los invitados que vienen, bueno, pues muchas veces, y así te lo dice la gente, ¿no? Muchas veces hemos cumplido aquello de que, bueno, la economía se puede explicar con otras palabras y lo más importante, se puede entender con otras palabras. Bueno, Juan Vicente, ¿qué es un termómetro económico? El termómetro económico es una herramienta. Es una herramienta para poder... Nosotros le llamamos de inteligencia económica. Lo que nosotros creemos es que la gente puede interpretar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa para poder tomar decisiones. Entonces es fácil, si tú ves que la economía va para arriba y decides invertir, pues es mucho más sencillo si tienes datos. Si ves que la cosa va peor, mejor ahorra un poquito. Entonces es simplemente dar una
mesa en la que tengas todas las herramientas para decidir mejor. Bueno, el termómetro económico de Castilla-La Mancha se viene presentando trimestralmente, analiza los 4 trimestres del año, es una iniciativa que cuenta con la colaboración de la cátedra de la Fundación Eurocaja Rural. Pero ¿cómo se inició esto, Fátima? Yo creo que tú estabas ahí en los inicios. Bueno, yo tengo que decir que nosotros dentro de la cátedra tenemos una colaboración muy estrecha, entonces mantenemos reuniones cada cierto tiempo pues, para programar qué objetivos vamos a hacer, es decir, qué acciones vamos a hacer dentro de la cátedra. Entonces, en ese momento, pues fue la antecesora de Vicente, Ana López Casero, la que nos planteó que necesitaríamos algún tipo de herramienta económica para valorar lo que es la economía de la región. Entonces, nosotros estuvimos viendo que aunque hay cosas que a nivel nacional pues hay muchos datos, particularizados para lo que es una región, no hay tantos. Es decir, las fuentes de datos tienen muchos datos nacionales, pero no tantos regionales. Entonces nos reunimos, estuvimos hablando también, fue muy importante la ayuda de una catedrática de Economía Española, que fue Charo Gandoy, hasta que definimos lo que iba a ser el termómetro. Y empezamos a buscar las fuentes de datos para cada una de las magnitudes que aparecen medidas en el termómetro. ¿Cuáles son los pilares en los que se basa este termómetro económico? Los pilares fijos, aunque luego en cada entrega del termómetro económico, digamos, se sectoriza de alguna manera, ¿no? Se fija la vista en un sector determinado. Mario, ¿qué es lo que no puede faltar en este termómetro económico? Bueno, nosotros estructuramos el termómetro y el boletín que va asociado al termómetro. Tenemos también una web donde de forma un poquito más pormenorizada desarrollamos todos los datos que se comentan en el propio termómetro y básicamente los estructuramos en torno a 7 bloques. Por una parte hablamos de variables de oferta, que serían los sectores económicos y el nivel de producción. Luego hablamos de demanda, tanto interna por una parte como externa, referida a exportaciones, importaciones, balanza comercial. Tenemos una parte también de sector público, donde analizábamos, por ejemplo, déficit o nivel de deuda. Tenemos una parte también de mercado de trabajo, tasa de paro, de actividad, etcétera. Y luego tenemos una parte de actividad empresarial, dedicada a la confianza de los empresarios, dedicada a conocer cuántas empresas se han creado en el periodo en curso, actividad financiera también y una parte de salarios y precios. Esas diríamos que serían las partes fijas que intentamos siempre reflejar, tanto en el boletín por una parte como en el termómetro por otra. Luego hablaremos de cómo elegís los sectores que cada trimestre protagonizan esa otra parte del termómetro. Claro, hay gente que puede decir, bueno, pues esto como es de Eurocaja Rural, digamos que lo financia la cátedra de la Fundación Eurocaja Rural, algo se llevará, ¿no? Porque Vicente, parece que siempre lo materializamos todo, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué hace la Caja Rural, Eurocaja Rural? Perdona que siempre nos va saliendo la anterior denominación. ¿Por qué hace Eurocaja Rural esta inversión y esta apuesta? Hombre, la verdad es que nosotros somos una fundación. O sea, Eurocaja Rural es economía social, es que es una cosa que normalmente la gente no conoce. O sea, están los bancos, están las cajas de ahorro y luego están las cooperativas de crédito. Las cooperativas de crédito, como Caja Rural, es una cooperativa, es economía social. Por lo tanto, tiene que devolver a la sociedad. Y una de las formas que decide devolver es creando una fundación. Y nosotros en la fundación lo que intentamos es hacer el mayor beneficio por los demás que podemos. Entonces no nos preocupamos mucho de si es rentable o no. A ver, intentamos no ser sin ánimo de lucro, no ser sin ánimo, queremos ser sin ánimo de pérdidas. Claro. Pero aún así gastamos dinero. Y no nos cuesta ningún trabajo y no nos llevamos absolutamente nada de lo que hacemos en fundación. Entre otras cosas, el termómetro económico. O sea, que el hecho de que tenga este impulsor, patrocinador, no influye en los datos económicos que recogéis, ¿no, Mario? No, los datos son totalmente asépticos. Tenemos diversas fuentes. Yo creo que el termómetro tiene fundamentalmente 3 funciones en cuanto a datos, que son, por una parte, recopilar. Esa recopilación se hace de una forma objetiva en las fuentes pues, existentes, tipo Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Estadística de la Junta de Castilla-La Mancha,
Intervención General del Estado, Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte. Son datos, la mayoría de ellos, contrastados por Eurostat, o sea que no hay tampoco ninguna sospecha de que puedan estar manipulados, y a partir de la recolección de esos datos lo que hacemos es integrarlos, darles forma, sintetizarlos. Esa sería la segunda función, y la tercera, que yo creo que es donde vamos dando más valor, es la de análisis de esos datos, dando pues, pistas sobre qué está pasando con la economía, qué puede llegar a pasar durante cada uno de los periodos que vamos analizando. ¿Para qué sirve un termómetro? Fundamentalmente está en esa tercera función, en el análisis. Aplicaciones prácticas. Vicente, Fátima. Pues para mí una de las aplicaciones prácticas más claras es la toma de decisiones en gobiernos. De hecho, recuerdo que cuando Ana López Casero, mi antecesora, estuvo pensando en el termómetro, pensaba en cómo podíamos ayudar más a que la economía de Castilla-La Mancha funcionase mejor, y quien tiene más las palancas son gobierno y empresa. Por lo tanto, ¿cómo podíamos darle herramientas para que tomasen decisiones? Entonces, a los gobiernos, de hecho, fíjate que cada vez que presentamos el termómetro, o sea, todos los medios de comunicación estáis, se abren los telediarios, porque es que realmente es importante el poder tener datos para tomar decisiones. O sea que, concretamente, para que tome decisiones el Gobierno de Castilla-La Mancha, concretamente para que las empresas puedan decidir dónde invertir y dónde no. Yo creo además que es muy importante el análisis comparativo. Nosotros seguimos siendo una región objetivo 1, una región que sigue teniendo como objetivo converger, es decir, en algunas magnitudes, empezando por el PIB, el objetivo es converger y llegar a la media nacional. Entonces, ver en qué medida nos vamos acercando a esos objetivos como región en conjunto, y también ver algunos indicadores, como ocurre algunas veces, que mejoran, digamos, la media nacional. Nos pasa a veces con la confianza empresarial, nos pasa con el índice de creación de empresas. Es decir, ver esos indicadores que son distintos, yo creo que para aprovechar las oportunidades que eso tiene para la economía regional también es importante. Si no tienes ese análisis comparativo no puedes verlo. Localizar los datos en una comunidad autónoma, porque los datos de los que hemos partido son datos que se conocen a nivel nacional, pues el PIB nacional, las perspectivas de crecimiento, la tasa de paro nacional, el índice de creación de empresas, el índice de confianza de las empresas. Todos esos datos se conocen a nivel nacional. Lo que se hace es localizarlos con respecto a una comunidad autónoma. Nos permite también, no sé, aunque en la economía lo de la subjetividad o el retrato psicológico desde luego no es una variable, pero nos permite hacer un perfil que nos diferencia de otras comunidades autónomas. Por ejemplo, en muchas ocasiones nos ha pasado que el índice de confianza empresarial es mucho más alto en Castilla-La Mancha que a nivel nacional. El índice de exportaciones también va subiendo, eso es un dato objetivo, ¿no? Pero esas cositas o las perspectivas de crecimiento también tienen ahí un componente subjetivo. ¿Podemos hacer un perfil del empresario castellano-manchego? Vicente, Mario. A mí sí me gusta verlo, porque además cada mes, cada trimestre, descubres que Castilla-La Mancha se comporta un poquito diferente del resto. A mí me gusta mucho que el índice de confianza empresarial es que trimestre tras trimestre es muy superior al que del resto de España. ¿Eso qué significa? Que el empresario castellano-manchego cree más en el futuro, o es más optimista, o es más feliz que el resto de los empresarios de España. Otro dato en el que se refleja es, por ejemplo, las matriculaciones de coches, que dicen que es un anticipo de lo que va a hacer la economía. Pues este año hemos comprado el doble de coches que el año pasado, y sin embargo el conjunto de España ha comprado menos, lo que significa que nosotros somos mucho más optimistas. Y si eso lo miras en tu día a día, a mí me llama la atención cuando cojo el autobús en Ciudad Real. Yo soy de Ciudad Real. Cuando cojo el autobús en Ciudad Real, el conductor del autobús me dice buenos días, la gente se despide al salir, se ve un ambiente de felicidad y de, no sé, gente sana. Y yo duermo entre semana en Madrid, y en Madrid, sin embargo, lo que encuentras es a lo mejor la gente con más prisa, con la gente un poquito más enfadada, y quizá esas son las características que nos hacen que la economía sea un reflejo de cómo somos como personas. Por lo tanto, sí creo que somos algo distintos. ¿Mario? Sí, bueno, sí, de acuerdo con Vicente. Aparte, también hay datos más objetivos que nos permiten establecer cómo es la región desde el punto de vista económico con respecto a otras regiones, y simplemente viendo la composición del valor añadido bruto, que es lo que aporta cada sector a la economía,
o en qué actividades estamos más activos con respecto a otras comunidades autónomas, también permiten definir un perfil algo diferente. Por ejemplo, aquí el campo, la agricultura, tiene mucho mayor peso que para la media nacional, por ejemplo. En servicios estamos un poquito... ¿Más que en Castilla y León, por ejemplo? Sí, algo Fíjate, más. qué curioso. De todas formas, te estoy hablando de la media. Sí, o sea, sí, la media me parece que en Castilla-La Mancha el valor añadido bruto de la agricultura es el 8,9%, 9%, y para España estamos en el 3% apenas. Entonces, hay una diferencia notable. En industria somos parecidos en el total, pero luego nuestra industria está muy volcada en el sector agroalimentario, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas también nos van diferenciando y van también caracterizando al empresario y a cómo se comporta a lo largo del tiempo. Yo creo que eso también es importante señalarlo. O sea, que la economía también puede ser influida por la psicología. Bueno, la economía la hacen las personas. Entonces, a partir de ese pilar podemos empezar a deducir cosas. Claro, en la economía hay un aspecto fundamental que son las expectativas. Se invierte, se contrata, se compra, se vende por las expectativas de futuro. O sea, el que invierte para generar un beneficio en el futuro, contrata para tener un beneficio porque espera un crecimiento. Entonces, las expectativas son algo fundamental. Uno de los problemas es que muchas veces en que la economía, la creación de empleo, incluso la subida del PIB, se para porque las expectativas son negativas y entonces empieza a dejar de consumir gente que no ha bajado sus ingresos, que tiene los mismos ingresos, pero que tiene una visión más negativa de lo que va a venir en el futuro. Eso es fundamental. Entonces, nosotros, por ejemplo, en lo que comentaba Mario, pues vemos claramente que en el tema de sectores, por ejemplo, es fundamental diversificar hacia otro tipo de industria, porque lo agroalimentario está sólido, fundamental en la región, pero nos faltan otros tipos de industrias que tú hablabas antes de Castilla y León. Hay ciudades en Castilla y León, provincias, que sí que tienen esas industrias, el automóvil, etcétera. Entonces, eso se ve claramente y, como digo, las expectativas condicionan las decisiones de inversión y de contratación. Y eso es fundamental. Por eso, claro, las decisiones políticas afectan también a la economía. Bueno, por ahí va mi siguiente pregunta. Decía Vicente al principio que bueno, cuando se empieza a dar forma a este termómetro, se define como una herramienta de trabajo, de estudio y de análisis también para los gobiernos, que en definitiva son los que toman las decisiones en políticas económicas, y para las empresas, que son las que acometen esa actividad económica. ¿Os consta que el Gobierno de Castilla-La Mancha le echa un ojo o dos al termómetro? Sí, sí nos consta porque se sabe quién recibe el termómetro y por internet quién lo descarga, y sí, sabemos que lo miran. Es un buen instrumento de trabajo, ¿no? Yo creo que sí, por supuesto. El Gobierno tiene que analizar todas las fuentes de datos, todos sus propios indicadores, pero también todos los indicadores externos. Entonces, aquí, como ha explicado Mario, el esfuerzo que se hace para sacar datos a nivel regional de un montón de estadísticas que son nacionales, yo creo que tiene su valor y que el Gobierno en ese sentido lo aprecia. Os llaman por teléfono, Mario. Oye, ¿cuándo va a salir? ¿Qué tal va esto? A mí no me han llamado todavía. A mí tampoco. A mí no me han llamado todavía. Bueno, vale. Bueno, en esta primera parte del programa hemos definido lo que es el termómetro. Vamos ya al termómetro, el último que se ha conocido, el del cuarto trimestre del 2018, con lo cual ya hemos cerrado el año 2018. Pronto me imagino que se conocerá, estamos en abril, sí, en un tiempo se conocerá el del primer trimestre del 2019. ¿Cuáles son las perspectivas de Castilla-La Mancha? A pesar o a favor de la campaña electoral, porque luego podemos hablar un poco de en qué medida las campañas electorales o los ánimos electorales influyen en la economía. ¿Cómo está la región a nivel de salud económica, Vicente? Pues la salud de la región tenemos que tener en cuenta que ha salido de estar enfermita. O sea, hemos pasado una crisis que ha sido muy dura, hemos estado muy enfermos de paro y vamos recuperándonos, y vamos recuperándonos bien. O sea, si miramos los datos de lo que ha sido 2018, hemos tenido crecimiento positivo en el PIB cada uno de los trimestres, hemos ido bajando paro, las cosas han ido yendo mejor. El punto de vista negativo es que hemos ido yendo mejor si nos comparamos con nosotros mismos. Es decir, si decimos, ¿cómo estábamos de salud antes? Pues ahora estamos mejor, estamos más sanos, vamos creciendo, aunque tenemos algunas cositas todavía, algunos achaques.
Pero si nos comparamos con cómo están nuestros compañeros de los lados, no estamos recuperándonos tan rápidamente como se recuperan los demás. Entonces, si comparamos con datos del resto de España, todavía tenemos que hacer más. ¿Cuáles son nuestros puntos flojos, Mario? Nuestros puntos flojos, ¿te refieres al cuarto trimestre, al año entero? Al año del 2018. El 2018 quizá lo que ha llamado más la atención ha sido que aunque las exportaciones, por ejemplo, siguen creciendo, han crecido menos que lo han hecho en periodos anteriores. Y eso ha lastrado bastante la balanza comercial de la región. Yo creo que esa ha sido una de las causas por las que hemos crecido un poquito menos que otras regiones y que la media nacional. ¿Pero han crecido menos porque hemos llegado a un tope que no se puede exportar más o porque no se ha activado lo suficiente la economía para seguir creciendo? Quizá vaya más por ahí el tema. Hemos alcanzado un récord de exportaciones este año 2018. Lo que pasa es que las importaciones también han crecido mucho o en mayor proporción que las exportaciones. Entonces yo creo que todavía hay oportunidades para seguir creciendo en exportaciones y mejorar esa parte de balanza comercial. Esa es la cifra que más llama la atención. Con respecto a lo demás, funcionamos más o menos igual que la economía española. Se tira mucho del consumo, el consumo es el motor de la demanda interna y lo que hace que crezca también el PIB de forma significativa. Y por el lado de los sectores, los servicios también se comportan muy bien frente a agricultura y también industria, que lo hacen un poquito peor. Yo destacaría eso, comportamiento de los servicios, sobre todo, muy positivo, consumo por la parte de la demanda y luego ese desequilibrio en la balanza comercial que hace que se reduzca un poquito más que a nivel nacional nuestro PIB. Bueno, pero que suban las importaciones tampoco es malo porque significa actividad, ¿no? No, efectivamente, que suban las importaciones, además en un ciclo positivo las importaciones suelen subir porque se compra más y hay pues muchos bienes que están en el exterior. Lo que pasa que donde debería estar puesto el foco es en que crecieran las exportaciones, que las empresas de la región exportasen más y que empresas que todavía no exportan que se animen y se pongan a exportar también. Yo creo que eso es clave. Esto de las exportaciones sí que es verdad que se ha hecho mucha incidencia, sobre todo en los años de la crisis, de esa recesión económica que todos hemos padecido, y sí que es verdad que siempre había una especie de temor de decir, bueno, está muy bien que las empresas castellano-manchegas hayan visto el mercado exterior, que se hayan lanzado, pero el temor era a que cuando se recuperara la demanda interna, digamos que cerraran sus expectativas hacia la exportación. ¿Ha podido pasar eso? No. Yo creo que las empresas, lo sabemos además, nosotros tenemos másteres de negocios internacionales en la universidad, uno en Albacete y otro en Toledo, y los chicos que hacen esos másteres prácticamente tienen pleno empleo. Incluso tenemos otro máster de estrategia y marketing que lo hacen en inglés y se van directamente a empresas que exportan por su conocimiento del inglés. No ha pasado eso, lo que pasa es que también hay que ver la situación económica en general. Está la amenaza del Brexit y está, quiero decir, internacional, y está la situación entre Estados Unidos y China. Quiero decir que Europa se encuentra ahí en una posición que no es precisamente favorable para la subida del comercio internacional. Y luego nosotros tenemos como región una apuesta muy fuerte por el agroalimentario, y eso está bien, pero se necesitan otras industrias. Quiero decir, el agroalimentario tiene un comportamiento magnífico trimestre tras trimestre, pero claro, hay otra serie necesitamos una diversificación industrial, necesitamos que más sectores exporten también, porque además hay sectores que pueden crear muchísimo más valor añadido, sectores industriales, pues de energías renovables y de otra serie de cosas que también exportamos, pero yo creo que también esa diversificación industrial es necesaria y eso va acompañado o tiene que ir acompañado de políticas de inversión en I+D. O sea, necesitamos fondos para invertir en I+D para que esas industrias mejoren esa relación con la industria, esa retención del talento y que otros sectores puedan hacer lo que ha hecho el agroalimentario, teniendo en cuenta que la situación mundial ahora mismo no va a ser favorable a la subida de las exportaciones. En general, al comercio estamos viviendo una situación que no nos imaginábamos
Pensábamos que la globalización, la bajada, o sea, la desaparición de las fronteras, etcétera, el comercio iba a ir a más ininterrumpidamente y de repente nos encontramos con tensiones arancelarias, es decir, con países que quieren volver a poner fronteras que no había. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta y yo creo que nosotros necesitamos diversificar la industria y apostar más por la I+D en esa industria. ¿Hay un ánimo en la masa empresarial, no me gusta mucho la palabra masa, en el colectivo empresarial y en esa arma potente que son los emprendedores de diversificar? Quizás necesitan un empujoncito o un empujón, Vicente, porque por ejemplo, me imagino que eso también vosotros en vuestra división financiera a través de Eurocaja Rural, pues esos préstamos que hacéis para emprendedores y tal, los cursos que hacéis también para jóvenes que quieren entrar en ese ámbito, el ánimo sí que está, ¿verdad? ¿Qué les falta o cuáles son sus demandas? Sí, nosotros en emprendimiento estamos bien, o sea, en la Fundación. En la Fundación tenemos una aceleradora que se llama Lazarus, que es una de las más reconocidas de España, y nos vienen cada año más de 200 emprendedores que quieren estar con nosotros y que les ayudemos. Entonces, sí que sabemos qué tal están y cada año están mejor. O sea, el emprendimiento en España, aunque se ha hablado de que había una burbuja, si la ha habido no ha sido mala, porque ha generado más ánimo en la gente de emprender. De hecho, cada vez creamos más empresas y aunque es difícil, muy difícil, durísimo, emprender, están saliendo resultados positivos. Me preguntas qué es lo que necesitan. Y fundamentalmente, fíjate, aquí te voy a decir algo que no es lo normal escuchar. Lo que normalmente escuchas es que la gente lo que necesita es dinero. Y lo que te voy a decir, no necesitan dinero. O sea, dinero ahora mismo hay para emprendedores. Lo que se necesita es que alguien esté al lado para cuidarle de la montaña rusa del emprendedor, de cuando están que creen que se van a comer el mundo o cuando creen que es lo peor que han podido hacer en su vida. Y entonces, si tú les ayudas a pensar, a estar tranquilos... Como un mantenedor de ánimo, ¿no? Sí. Acompañar, nosotros preferimos que nos llamen acompañadora de startups que aceleradora de startups. ¿Coincidís en ese juicio? Sí, yo coincido totalmente con Vicente en el tema de los emprendedores. Sí que se va creando un contexto un poquito mejor, todavía queda mucho por mejorar, pero un contexto algo mejor, sobre todo de motivación para que la gente se atreva a crear empresas, que eso hace mucha falta. Pero con un matiz, hay que tener mucho cuidado a quién animamos a montar empresas. O sea, lo que tenemos que ser muy responsables todos es a no decir, oye, es fabuloso emprender, que emprenda toda España y entonces tenemos un mejor país. No, porque hay mucha gente que no debería emprender. Hay muchas ideas que sabes que se van a estrellar. Mejor deténlo y el mejor consejo que le puedes dar es no te metas. Eso es mucho mejor que decirle, fabuloso. Hombre, qué gran sincero idea. es, Vicente, ¿no? Bueno, yo creo que esa es su labor, Lazarus lo hace muy bien. Hay que buscar proyectos viables, entre otras cosas, porque eso supone O sea, es verdad que nosotros tenemos que superar eso del miedo al fracaso, que en otros países consideran el fracaso como una forma de aprender y todo eso, pero bueno, tienes que ir poniendo los mimbres para que la idea y la puesta en marcha tenga éxito. Sí, porque no es solamente la inversión económica que puede dar al traste, sino también el tiempo, el tiempo, ¿no? Y la persona, ¿no? Claro. El desgaste para la persona, ¿no? Que yo creo precisamente por eso de no saber gestionar nuestro fracaso. Vamos muy bien hoy porque voy haciendo los tiempos bien, cosa que no me pasa habitualmente y que Fátima lo sabe. Tenemos, por tanto, ese análisis, ese retrato de la economía castellano-manchega en comparación con la economía nacional y la economía de otras comunidades autónomas, que me imagino que también tienen esta serie de instrumentos y que me imagino que también los compararéis a nivel interno, ¿no? Pues a lo mejor hay economías de otras comunidades autónomas que se parecen más a la nuestra, que no sé, estoy hablando, a lo mejor nos parecemos más a Castilla y León que a Valencia, pienso yo, ¿no? ¿Cuál es la economía que más se parece? La estructura es un poco diferente. Ponías ahí a Valencia, sí. Quizás estemos más en la línea de Extremadura, en la línea de Castilla y León o en la línea de Andalucía, por ejemplo. Son mucho más diferentes a la Comunidad Valenciana o a Cataluña. Pues por eso digo, ¿no? Sí, claro, por el tema también de turismo y demás. Claro, sí. Y se nota también cuando
se analiza la tasa de crecimiento. Por ejemplo, nosotros, con datos de AIREF, es cierto que estamos a la cola de crecimiento a nivel nacional, pero estamos justo con Extremadura, estamos justo con Andalucía y con Castilla y León. Entonces, es lógico también que nos parezcamos pero también en ese porque sentido. tenemos unas características Un poco más estructurales parecidas. comunes, ¿no? Efectivamente, es eso. O sea, independientemente de las coyunturas políticas y económicas, también hay unas características estructurales que nos definen, ¿no? Y que, bueno, pues me imagino que todo el tema de la despoblación, todo el tema también de que partimos de una situación muchísimo más atrasada que las grandes comunidades que han sido motores económicos de nuestro país. O sea, que eso no hay que hacer un pelotón de los listos y un pelotón de los torpes, ¿no? No, ni mucho No hay menos. que entrar en ese diálogo. Y quería yo que esta última parte, este último tercio del programa, hablar de la campaña electoral, de la cuestión política, porque en muchas ocasiones en este programa hemos hablado de política, de situaciones políticas, de campañas electorales, de propuestas electorales, y sí que yo creo que cada vez está más asentado en la población dos cosas. Primero, que en campaña electoral no se habla ni de política ni de economía, yo creo que la gente lo tiene bastante claro. Y segundo, que los políticos, y aquí cada uno pone un adverbio, unos ponen el afortunadamente y otros ponen el desgraciadamente, poco pueden hacer para cambiar las políticas económicas. No sé tanto en cuanto estáis de acuerdo con estas dos afirmaciones. Con la primera quizás más, ¿no? A ver, claro, cada uno maneja sus terrenos, ¿no? Sí, ¿En campaña electoral se habla de política y de economía? Aquí os podéis colocar como simples ciudadanos. En términos muy generales. No veo que se profundice demasiado en determinadas políticas. Lo que comentaba Fátima antes sobre el I+D, yo no he oído demasiado sobre qué se va a hacer en política tecnológica, por ejemplo, que es una parte importantísima de modernización de la economía, ¿no? Por ejemplo, no he oído mucho de eso. Por lo demás, sí es cierto que son muchas generalidades, ¿no? de lo que se habla, más que de cosas muy particulares, ¿no? Vicente. Sí, yo creo que en la segunda afirmación lo que es cierto es que pertenecemos a la Unión Europea y muchas de las medidas que pueden tomar los gobiernos están decididas desde la Unión Europea. Entonces, el rango de actuación no es demasiado grande. Y si luego lo vamos aterrizando de la Unión Europea a España, de España a la comunidad autónoma y de la comunidad autónoma al ayuntamiento, pues ves que las posibilidades que tienen de acción sobre la economía hay, pero no son tan grandes. ¿Y de la primera opción? ¿En campaña electoral se habla de política y de economía? Bueno, se habla poco, se habla con generalidad, pero lo que es cierto es que tampoco creo que al votante le guste mucho que se metan en mucho detalle, porque realmente no solemos leernos los programas electorales. Entonces, seguramente si analizan los programas electorales haya algo más, pero lo que es conversación y que se oiga, no demasiado. Fátima. Yo también estoy de acuerdo, no se profundiza en muchos temas porque tampoco es muy popular, ni da para grandes titulares, etcétera. Pero que claro, lo que hagan los políticos va a tener consecuencias sobre la economía, desde luego, desde el tema de impuestos, es decir, aquí en España y en Castilla-La Mancha. En impuestos siempre se dice lo mismo, que se van a bajar. No, siempre. Hay veces que se dice que se va a aumentar el gasto público y no se dice nada de los impuestos. Bueno, se dice aumentar el gasto público, pero no se dice subir los impuestos. Bueno, pero es que aquí nosotros ya estamos en un país bastante endeudado. Quiero decir, ya con eso partimos, con una deuda muy alta. Y luego, claro, cualquier cosa que se diga en relación con la bajada del paro, con la apuesta por la I+D, como decíamos antes, esto ha tenido muy claro, por ejemplo, Alemania, que ha hecho una apuesta contracíclica. Si estamos peor, invertimos más en I+D porque eso nos va a ayudar a crear empleo y a salir de la crisis. De esas cosas no se habla seriamente, pero que desde luego lo que la política haga va a influir en la economía, empezando por las expectativas, incluso antes que los hechos, cuando no haya expectativas de solidez, de estabilidad, etcétera, es terrible para la inversión y por lo tanto para la reducción del desempleo. Eso seguro, veas el Brexit. O sea, el Brexit vino de una decisión política, pero va a tener decisiones económicas tremendas en el Reino Unido. Vamos a hacer un paréntesis con el Brexit, porque es la segunda vez que Fátima lo menciona y sí que es verdad
que yo creo que en todo esto del Brexit hay también como una sensación de cansancio, llevamos como no sé cuántos meses, bueno, conocemos ya al presidente de la Cámara del Parlamento británico, que a todos nos cae estupendamente bien. Yo me gustaría ubicarle aquí en el Congreso de los Diputados, pero yo creo que hay una sensación de pesadez con el Brexit, pero es mucho más importante de lo que creemos. El otro día veía yo un documental que hablaba de cómo podía afectar el Brexit a la flota de pesca de Vigo que pesca en las Malvinas. Tú digo, fíjate, ¿no? Y aquí a Castilla-La Mancha nos puede afectar, pero poco podemos hacer. No sé si tenéis alguna previsión, Fátima. No solamente no podemos hacer nada, no pueden hacer nada ni ellos. Claro, pero a nosotros nos afecta a todo. El Reino Unido es un país importador de España absolutamente fundamental. Hay ciudadanos que viven en el Reino Unido, que estudian en el Reino Unido. Hay clase media que está estudiando en el Reino Unido que pasarían a ser extracomunitarios y a tener una situación, quiero decir, claro que nos va a afectar en todos los sectores. Y luego nosotros también hay que pensar en el mundo en conjunto. No es lo mismo en la geopolítica mundial, donde está China, el sudeste asiático, Estados Unidos, África, tal, una Europa con Reino Unido que una Europa sin Reino Unido. Quiero decir, se salió Suiza y pudo ser un disgusto, pero nada que ver con el potencial económico de Reino Unido y la bajada, lo que supone la disminución de todos los indicadores de Europa sin Reino Unido. Y eso, claro, sí, para nosotros simplemente mirando las exportaciones no va a afectar, pero el movimiento de ciudadanos también. Sí, porque miras primero las exportaciones y las exportaciones nosotros en Castilla-La Mancha son un 0,8% del total de lo que exportamos al Reino Unido. Quizá eso no sea tan significativo como que ellos protejan sus productos y establezcan aranceles, por ejemplo, y que sectores estratégicos como es el automóvil para España tenga que pagar más impuestos, ¿no? al salir a Reino Unido. Son ejemplos, pero que al final influyen en las relaciones comerciales y en la economía de Europa y de ambos países, claro. O sea que las decisiones políticas o las no decisiones políticas sí que pueden marcar la economía, no solamente del país, sino de un conjunto de países, como es el caso del Reino Unido. Claro, es que quien juega con referéndum se quema. De hecho, la decisión del Brexit afecta a la economía y afecta también mucho a las personas. Yo lo sé por mi caso personal, mi mujer es británica. Bueno. Y recuerdo el día que se habló del Brexit, como me la encontré llorando, ¿sabe? Llorando porque había perdido parte de su identidad y lo pasó horriblemente mal. Y a donde has hecho tu segunda pregunta que no te hemos contestado sobre el hastío, o sea, ayer, que hubo una decisión importante sobre el Brexit, estábamos cenando y le pregunté, bueno, ¿y qué te parece lo del Brexit? Y dice, me da exactamente igual. Claro. Ya está cansadísima, ya ni miras las noticias. Y las conversaciones entre su grupo de británicos está prácticamente igual. Claro, pero es que un día y otro día, una decisión, una prórroga y otra prórroga, eso genera un hastío, una desconfianza, una incertidumbre, pero claro, alguna solución tendrán que dar, ¿no? Y una falta de fe en sus políticos tremenda. Vaya. Se ve una inacción. Yo creo que han bajado puntos en la concepción que teníamos de los británicos. Pensábamos que era gente un poquito más... Bueno, pero no a su pesar de ellos, ¿no? Sino bueno, cerrado este paréntesis, vamos a hablar... Hablaba antes Fátima de las expectativas, ¿no? Y estamos en unos días en que tenemos dos conceptos. En economía, las incertidumbres, que se pagan caras, y en el ámbito electoral, la indecisión, los indecisos. No sé si las incertidumbres y los indecisos tienen el mismo coste económico y el mismo coste político, pero sí que podríamos establecer un paralelismo, ¿no? Cómo la incertidumbre y la indecisión pueden marcar la política y la economía de un país. Depende de quién tenga la incertidumbre, depende de quién sea el indeciso. Prefiero ciudadanos indecisos que políticos indecisos. ¿Fátima? Yo creo que no hay tanta indecisión como parece. Hay gente que no manifiesta su voto, que es diferente en las encuestas. Pero de todas maneras, quiero decir, la indecisión al romperse el sistema del bipartidismo es lógico, porque dentro de un bloque puedes votar a
puedes votar a distintas opciones en cada uno de los bloques y además entre los que digamos están más cerca del centro pues también puede haber ese trasvase de votos. Entonces yo creo que es un poco lógico con un sistema de partidos tan amplio. Es más, creo que además habrá mucha gente, no habrá un voto bipartidista tan definido, habrá gente que vote una cosa en local, otra cosa en europeo, otra cosa en regional, otra cosa en nacional, porque está todo muy abierto. Mario, ¿la indecisión puede medirse en conceptos económicos? Es complicado aquí. Yo creo que es más relevante lo que puede llegar a pasar después. El juego político, el juego de los acuerdos y demás, para que luego se puedan tomar buenas decisiones desde el punto de vista tanto político pero también económico. Y ahí es donde quizá puede estar vinculado todo esto de la incertidumbre, ¿no? El que luego se puedan hacer reformas, hacen falta grandes acuerdos y eso está por ver, cómo se va a negociar todo eso y será en función de lo que de los acuerdos que se tomen. Se rompe el bipartidismo y hay diferentes yo opciones. Creo que en políticas económicas sí que están claros los conceptos, más con matices en el bloque de la derecha y en el bloque de la izquierda. Claro, pero no sabemos el bloque que va a resultar al final. Efectivamente, hay incertidumbre sobre qué bloque puede llegar a gobernar y los acuerdos que se tomen en ese sentido. Luego, para hacer reformas de calado hacen falta también acuerdos con una mayoría suficiente. ¿no? Con mayorías suficientes, efectivamente. Y quizá por ahí sí que podamos ver algo de incertidumbre en ese sentido. De momento, ayer se hicieron públicas las previsiones, por ejemplo, del BBVA para el año 2019 y 2020, previsiones económicas que bajan un poquito. Sí, así con es. respecto a las previsiones iniciales, daba un crecimiento del 1,9%, establecía la tasa de paro en el 12%, creo que hablaban de la creación de 680.000 empleos, claro, habría que ver también qué tipo de empleo es el que se generaría. ¿Compartís esas previsiones? Sí, más o menos. Quiero decir, ya por primera vez es algo que no seguimos creciendo como país, pero ya las previsiones casi todas coinciden en bajar del 2%. Si nos vamos a quedar en 1,9, en 1,8, pues no está escrito. No es que se equivoque el BBVA ni nadie que haga previsiones, es que dependerá de lo que hagamos. Quiero decir, si saliera, ojalá, un gobierno estable y razonable que hiciera una serie de cosas en política económica y demás que permitieran, digamos, dar una estabilidad a la economía, pues a lo mejor nos quedamos en ese 1,9 o podemos llegar al 2. Si lo que se hace, si hay inestabilidad, si no se puede hacer un gobierno, etcétera, pues probablemente bajemos, porque también yo vuelvo a decir lo mismo, es que ya un país es una cosa muy pequeña, es que está pendiente que desaparezca, que deje de gobernar Merkel. Merkel ha sido una garante con sus errores y con sus aciertos de la estabilidad en Europa. Ella se aliaba con Francia y buscaba siempre una estabilidad. Está pendiente el Brexit, entonces nos vamos a encontrar con otra situación europea, más todo lo que ocurra con China, con Estados Unidos y demás. Entonces, más vale que lleguemos a una situación de un gobierno estable y con propuestas económicas razonables que den confianza a quien tiene que crear empleo. Y todos sabemos, y yo creo que coincidiréis conmigo, que una cosa es lo que se dice en campaña electoral y otra cosa son las políticas que se aplican y que se ponen encima de la mesa. Para bien y para mal. Sí, para bien y para mal, pero yo creo que la moderación es lo más habitual cuando se habla de aplicar políticas económicas, que las exaltaciones rápidamente viene Europa y corta, ¿no?, de raíz, como ha pasado en otras ocasiones. Y por eso digo que lo triste es que Europa se está debilitando. Ya. ¿Coincides en esas previsiones, Vicente? Un 1,9 de crecimiento, la tasa de paro en torno al 12%. Sí, coincido y me gustaría que fuesen mejores. O sea, cuando veo nuestra tasa de paro que va a ser el 12% y miro a Estados Unidos, que tiene por debajo del 4%, a Reino Unido, que tiene por debajo del 4%, y Alemania, que está también por debajo del 4%, pues sí, me gustaría que fuese... Pero bueno, España en el comportamiento de paro siempre es particular, porque cuando hemos estado en pleno empleo teníamos una tasa de paro del 8, del 9%, ¿no? Digamos que somos un poco particulares, no sé muy bien por qué. Estructuralmente se requiere un crecimiento superior, siempre un crecimiento del PIB superior para empezar a crear empleo.
y en muchos casos son por inflexibilidades en el mercado laboral. O sea, si volvemos a... De hecho, en los últimos años se ha reducido el desempleo más deprisa. Entonces, si volvemos a introducir más inflexibilidades en las leyes del mercado laboral, la dificultad para crear empleo va a ser mayor. Y luego, vuelvo a lo mismo, necesitamos esa apuesta en I+D que también haga que las empresas sean más competitivas, porque cuando la productividad está basada en muy poca digitalización, en muy poca tecnología, pues es que las posibilidades de generar beneficios son mucho menores y los empresarios van a tratar de generar el menor empleo posible porque ese empleo crea poco valor añadido. Bueno, el I+D, ¿cuántas veces ha salido en esta conversación? Bueno, esas son las previsiones que se hacían públicas ayer misma y a la vez hay un run en el ámbito internacional, en la economía internacional, que nos habla de una nueva recesión. ¿Estamos en una nueva recesión o estamos en las previas de una nueva recesión? Bueno, aquí en España no se puede hablar yo entiendo que en campaña electoral no podemos hablar de recesión, pero bueno. Bueno, no estamos en recesión. Para que haya recesión tiene técnicamente que haber 2 trimestres seguidos de tasa de crecimiento negativa, o sea, de crecimiento. Entonces nosotros no estamos en recesión. En recesión, por ejemplo, ha entrado Italia en Europa, Alemania se ha quedado cerca, pero nosotros no estamos en recesión en principio. Entonces, me preguntaba si... ¿Si estamos o no estamos? No estamos en recesión. Otra cosa es ¿estamos qué en puede las pasar en previas el futuro. Bueno, el Fondo Monetario Internacional hace poco también avisó de todas estas cuestiones de comercio internacional, las guerras comerciales, empezó Estados Unidos, China está reduciendo también un poquito el crecimiento económico, en Europa el tema Brexit, que ya se ha comentado, la entrada en recesión de Italia, Alemania y Francia tampoco crecen demasiado. Aquí se está aguantando un poquito mejor el ritmo de crecimiento porque no dependemos tanto del exterior como otras economías europeas de la eurozona. Entonces, al depender un poquito menos del comercio exterior, estamos manteniendo una tasa de crecimiento que está en torno al 2%. ¿Eso se puede mantener a largo plazo? De momento se va a ir manteniendo, en el sentido de que si se va creando empleo, seguiremos pudiendo mantener la fortaleza del consumo interno. Pero a largo plazo, al final nos acabará afectando. ¿En cuánto tiempo puede pasar para que esto suceda? Pues no te lo puedo decir. Puede ser 1 año, puede ser 1 año y medio, o pueden ser 3 trimestres, ¿no? Pero que habrá que tener mucho cuidado con todo eso que pasa fuera, aparte de las incertidumbres que tenemos dentro, como son el tema catalán, como son las elecciones generales, municipales, autonómicas. Todo eso al final es un cóctel que habrá que ver hacia dónde se dirige, pero en principio no estamos en recesión y las proyecciones son que crezcamos en torno al 2%, que es algo muy por encima de lo que están creciendo otros países europeos de la zona euro. Fátima, ¿estamos en recesión? No, España no está en recesión. Lo que pasa es que estamos en un momento que tantas elecciones van a paralizar un poco los países, la legislación, la resolución de proyectos, la constitución de los ministerios y todo eso. Cuanto antes se haga y cuanto antes empecemos a funcionar, mejor. Y luego hay un tema. Nosotros una de las razones por las que seguimos creciendo es por el turismo. Pero el turismo principalmente son europeos. O sea, hay de muchos sitios del mundo, pero son europeos. Si esos países tienen más dificultades para seguir viniendo, pues también nos acabará afectando. Entonces, de momento no estamos, pero hay que consolidar una serie de acciones para no caer en esa recesión, porque como decía Vicente, nosotros tenemos una diferencia negativa que es un nivel de paro mucho más alta. Entonces nosotros podemos entrar en la recesión en un paro muchísimo más alto, como ya hemos vivido, y eso es lo más antisocial que existe. Ya no hay ayudas ni manera de mantener eso. Bueno, quien no se para, a pesar de las campañas electorales, es la Fundación Eurocaja Rural, porque seguro que de aquí a un par de semanas tenemos el próximo termómetro correspondiente a este primer año del 2019, porque tiene muchísimas más iniciativas, de las que también
venimos dando cuenta en los espacios informativos de Canal Diocesano y porque seguro que de aquí a unos meses tiene muchas más cosas que contarnos. ¿A qué sí, Vicente? Sí, siempre estamos intentando hacer cosas que puedan ayudar y bueno, intentamos trabajar. Por ejemplo, ahora tenemos un programa que vamos a lanzar para que las empresas se digitalicen mejor, que hemos llamado de Empresa 4.0. Tenemos unas conferencias que van a ir sobre digitalización, tenemos un programa de creatividad y de innovación que me parece fundamental que hagamos todas las personas que trabajemos en empresas y no paramos cada mes 3 o 4 cosas nuevas. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias también a la Fundación Eurocaja Rural por haber compartido este tiempo con nosotros y bueno, pues por tener también esa creatividad a la hora de generar eventos informativos, pero sobre todo, que es lo importante, eventos que mueven el mercado de los emprendedores, de los empresarios, el mercado económico y bueno, pues que yo creo que entre todos contribuimos a que este país se mueva con más o con menos velocidad, depende de las circunstancias. Muchísimas gracias a los tres, buenas noches. Gracias. Y nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.